la sabiduría, la inteligencia. Oh Dios, fortalece mi vida, Padre. Ayúdame, Señor. Sana mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú rompas cadenas, rompas ataduras. No permitas que el diablo siga ganando ventaja, Padre, en la vida de muchas personas. Y en esta hora yo reprendo sobre las tinieblas todo espíritu acusador, todo espíritu de perturbación, todo estorbo, en el nombre de Jesús, que quiera perturbar, a oponerse mientras que esté enseñando o predicando tu palabra. Reprendo todos demonios y echo fuera en el nombre de Jesús, porque hay poder en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ahora sí, hermanos, amigos, he tomado en cuenta, he considerado un versículo de las Sagradas Escrituras donde vamos a centrarnos y pueda compartirles este sermón titulado, acá hay una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Es la pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hace a aquel hombre, de acuerdo al relato que le voy a estar compartiendo, que estaba ciego. Me estoy refiriendo a Bartimeo. A veces Dios, en su misericordia, en su bondad infinita, Él conoce los problemas, las situaciones, los momentos que estamos viviendo, que estamos pasando, o tal vez algún familiar está pasando. Y eso origina ciertos problemas emocionales en nuestros corazones y ocasiona tristeza, desesperación, angustia, preocupación. Y nos cargamos de todas esas cosas. Y todo eso origina un estrés. Entonces el Señor, en esta noche, para que tú puedas descargarte o liberarte de todos esos problemas, de todas esas angustias, Él te hace esta pregunta. Al igual que le hizo la pregunta al ciego Bartimeo, Él también te lo hace a ti. ¿Qué quieres que te haga? Alabado sea el nombre del Señor. Este pasaje bíblico revela en verdad la gran disposición del Maestro para atender al pobre y despreciado. En este encuentro del ciego Bartimeo con Cristo. ¿Por qué digo pobre y despreciado? Porque este hombre, Bartimeo, en sí era un hombre pobre. Él no contaba con recursos económicos. Él dependía de las limosnas de las personas que pasaban en el lugar donde él siempre se ponía y extendía su mano. Era un hombre pobre. Yo creo que una persona que es rica, es obvio que no va a estar pidiendo dinero, porque cuenta con lo necesario, cuenta con los medios económicos. Entonces, literalmente hablando, Bartimeo era pobre. Él vivía, él comía de las ofrendas, de las dádivas, de la limosna, que mucha gente le participaba, mucha gente le daba. Y la verdad, dice aquí también claramente que este hombre, aparte que era pobre, le decía, era un hombre despreciado. ¿Por qué despreciado? Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, las personas que tenían algún defecto físico, ya sea cojo, ya sea manco, ya sea jorobado, ya sea tuerto o ciego, o una persona que padecía de una enfermedad maligna, en este caso la lepra, o personas, en este caso mujeres,
que tenían algún flujo de sangre eran despreciados, eran marginados. Así nomás no eran considerados en la sociedad, porque lo llamaban o lo creían, hermanos, malditos. Muchos pensaban de que las enfermedades que ellos tenían eran el resultado o la consecuencia de alguna maldición. Y por eso no se acercaban a ellos. Eran despreciados. Imagínense cómo debe de sentirse una persona que todo el mundo lo desprecia, todo el mundo lo rechaza. Hoy en día, en este caso o tiempo que estamos viviendo, tiempo de pandemia, usted sabe perfectamente que cuando alguien se ha contagiado, a veces la persona lo toma de una manera despectiva y lo que le falta es ser más empático, más consideración. Yo quiero decirle algo, nadie está libre de que sea contagiado de este virus, nadie. Este virus no respeta sexo, no respeta condición social, no importa el lugar donde tú vives, nacionalidad que tenga, color de la piel o título profesional que tú hayas logrado o obtenido. Este virus no respeta eso, y menos la edad. Así que nadie está libre de contraer y ser contagiado de este virus. El día que a ti te dé o el día de que alguien le dé, tenemos que usar de la misericordia. Tenemos que ser solidarios. En este caso, por ejemplo, a mí día a día me llaman, me escriben que se han contagiado. Y lo primero que hago, ¿sabe qué cosa? Le digo al Señor, ten misericordia. A mí cuánto me gustaría ir a orar por toda esta gente a los hospitales, pero lamentablemente muchos no lo hacen porque está prohibido. Entonces, hermano, le decía que es así como lo consideraba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y hasta ahora. Cuando una persona padecía de una enfermedad o tendría algún defecto físico. Pero qué bueno, hermano. Qué bueno de que, si bien es cierto, nadie te aprecia, nadie te considera, de repente tú te sientes el desechado, el marginado. Ni aún tu propio padre te aprecia, ni tu propia madre. La Biblia dice claramente, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Dios es bueno. Y acá, bendito sea el nombre del Señor, en el pasaje o en el versículo que hemos leído, nos damos cuenta este encuentro del ciego Bartimeo con Cristo. Y acá vamos a aprender sobre la disposición del Señor para atender el llamado de un hombre despreciado. Le decía, nos vamos a dar cuenta claramente la disposición del Señor Jesucristo para atender al llamado de aquel hombre despreciado. Y además, ofrecerle la opción de pedir lo que desea. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con Bartimeo el ciego. Le dio esa opción, sabiendo Jesús lo que él necesitaba, sabiendo nuestro amado Maestro lo que él quería, pero sin embargo le da esa opción. Alabado sea el nombre del Señor para que él pueda pedir. Pero para que Jesucristo pueda oír y prestar atención a Bartimeo el ciego, Bartimeo tuvo que hacer algo muy importante. Y algo, hermanos, que usted tiene que hacer también en estos tiempos. Tenemos que hacer, aún me incluyo, porque el día que nosotros dejemos de hacer esto, la verdad, nada nos va a ir bien. Yo me estoy refiriendo al clamor. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos.
Tiempos que tal vez le queda poco tiempo de vida a usted, hermano y amigo. Es tiempo de ¿qué? De clamar. Por eso vamos a darnos cuenta la importancia de un clamor. Una de las cosas que percibimos en las Escrituras, queridos hermanos, amigos, es la importancia que Dios le da al clamor del afligido. Dios le da una importancia, Dios le da y le presta atención al corazón de una persona cuando está afligida. Recuerde, Jesús, en esta historia, nos vamos a dar cuenta que Él se detuvo, o mejor dicho, Jesús detuvo, a toda la multitud para atender el clamor por compasión del afligido Bartimeo. Vayamos a verlo a la luz de la palabra. Marcos, el capítulo 10, el versículo 48 y 49. Vamos a leerlo del versículo 46 para entenderlo mucho mejor. Gloria a Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Se da cuenta? Porque era pobre. Él mendigaba, pedía limosna. Sigue diciendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Cuando dice comenzó a dar voces, eso quiere decir que él empezó a gritar, comenzó a clamar. Alabado sea el nombre del Señor. Clamar significa orar, pedir ayuda en voz alta. Es como que cuando de pronto usted sufre un naufragio, la embarcación se hunde, se está yendo a pique, pero usted divisa que una embarcación está pasando por ahí. Es obvio de que usted va a comenzar a gritar, a clamar, a pedir ayuda porque está pasando una necesidad. Necesita un socorro, necesita una ayuda, se encuentra afligido, se encuentra desesperado. Ni modo pues que va a hablar en tono bajito. Tiene que gritar, tiene que clamar. Tenemos que clamar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy muy seguro de que Bartimeo ya había oído hablar de Jesús. Si bien es cierto, él no lo veía. Él no veía a las personas. No veía ni a sus familiares porque era ciego. No conocía a nadie. Bartimeo no podía disfrutar de la naturaleza con sus ojos, verla, observarla. Ni la salida del sol, ni la caída del sol. Ni de noche podía ver una hermosa luna nueva o un cuarto creciente, un cuarto menguante o un cambio de luna. No podía ver porque era ciego. Imagínese usted viendo, se quede ciego por 3 días. Yo creo que usted se va a desesperar. La vida de Bartimeo era algo desesperante. A nadie le deseo este mal. Pero yo creo en mi corazón que él vivía una vida totalmente afligida, angustiada, desesperada. Y como Jesucristo estaba en un auge en su ministerio público, donde la Biblia dice que él sanaba, curaba, liberaba, incluso resucitaba. Mucha gente se había enterado de la fama de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas buenas que él hacía, porque precisamente todas las cosas que Jesucristo hizo acá en la tierra fueron buenas cosas.
Nada malo hizo el maestro estando acá en la tierra. Y la misma gente, al darse cuenta del testimonio de Jesús, de las señales, de los prodigios, de la palabra, de las enseñanzas que él ministraba, que él compartía, que él disertaba, mucha gente, dice la Biblia, que se admiraba de su doctrina, porque les hablaba con autoridad, no como los escribas o los fariseos. En Jesús había algo que marcaba la diferencia. Él tenía un liderazgo que tal vez en aquellos tiempos muchos religiosos lo envidiaban, querían tener ese liderazgo, pero no podían. ¿Sabe por qué? Porque Dios no estaba en los religiosos. Pero la diferencia es que Dios sí estaba en su Hijo Jesús. Por eso todo aquel hombre de Dios que tiene un respaldo de parte de Dios, sabe que Dios lo va a ayudar. Dios lo va a bendecir. Va a caer en gracia. Dios le va a dar sabiduría, inteligencia. Dios lo va a fortalecer. E incluso cuando está pasando por momentos difíciles, por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, Dios le va a dar las fuerzas. Y aún más, nuevas fuerzas como la del búfalo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, queridos hermanos, amigos, toda esa fama, la misma gente daba testimonio y le decía de que Bartimeo también había oído de Jesús. Él era ciego, pero no sordo. Porque una de las cosas, hermano, y está comprobado, de que muchas personas han quedado ciegas, pero su oído se ha ejercitado aún más. Entonces, Jesucristo tuvo que pasar por Jericó. Pero ya al salir de Jericó, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46, dice, sus discípulos que estaban con Jesús y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Yo estoy muy seguro, ¿no?, de que Bartimeo escuchó el bullicio de la gente, que muchos comenzaron a glorificar a Dios y él prestó oído. Y yo estoy seguro que Bartimeo dijo, este es Jesús. Este es el momento en que tengo que aprovechar. Este es el momento en que tengo que expresarle mi queja, mi angustia, mi dolor a Jesús. ¿Sabe qué, querido amigo, hermano? Hay oportunidades que se presentan en nuestras vidas. Y las buenas oportunidades hay que saberlas aprovechar. Y yo creo que una de las mejores oportunidades que usted tiene que aprovechar es acercarse al Señor. Porque en Él está en la vida, no en la religión. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá nos damos cuenta, hermano, que una de las cosas que percibimos en las Sagradas Escrituras acá es la importancia, una vez más le digo, que Dios le da el clamor del afligido. Jesús detuvo a la multitud. Él lo detuvo, hermano, a la multitud para atender el clamor por compasión del afligido Bartimeo. Dice el versículo 47. Y oyendo Bartimeo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a dar voces, empezó a gritar, empezó a clamar. Y la Biblia dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Imagínense cuán fuerte habrá sido su clamor de Bartimeo. Y él no estaba por si acaso con un parlante, no tenía un micro a la mano y esa voz potente que tenía Bartimeo, gloria a Jesús, salía por medio de un aparato electrónico o un parlante, no. Era un clamor a voz en cuello. Tan fuerte era que su grito perturbaba a la multitud.
De tal manera que le dijeron, ¿sabe qué? Cállate la boca, mucha bulla estás haciendo. Cállate. Pero la Biblia dice que él clamaba aún mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, tan fuerte habrá sido ese clamor, que por cierto era un clamor muy diferente a la de muchos. Era un clamor que estaba pidiendo misericordia. Era un clamor que estaba pidiendo ayuda. Ese es el clamor que Dios quiere que nosotros le expresemos día a día. Un clamor de lo más profundo de nuestro corazón. Un clamor con transparencia, un clamor con sinceridad, un clamor reconociendo que necesitamos de Dios cada día. Un clamor donde le expresemos que nuestra vida no depende de nosotros, sino nuestra vida depende del Señor. Un clamor humillante, un clamor sincero, un clamor donde le expresemos a Dios que verdad necesitamos ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, acá nos damos cuenta claramente cuán importante es un clamor. Entonces la Biblia dice, versículo 49, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Versículo 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué privilegio, la verdad, qué bendición ser atendido por el Señor. Y no solamente ser atendido, sino ser invitado, ser llamado por el Señor. A veces Dios nos invita, a veces Dios nos llama, porque Él está presto a ayudarnos. Él está presto a socorrernos. Alabado sea el nombre del Señor. Él, la verdad, siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Es importante clamar, queridos hermanos? Por supuesto que sí. Cuando alguien clama, el Señor mismo se pone a nuestra disposición para atendernos. Como decía David a través de su palabra, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, Salmos capítulo 50. El libro de los Salmos capítulo 50. Dice la bendita palabra del Señor así, el versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Se da cuenta, hermanos, amigos, que el Señor mismo se pone a nuestra disposición? Él quiere que nosotros le invoquemos. Él quiere que nosotros le clamemos. Porque Él oye. Porque Él sí nos escucha. No como muchas personas le están rogando, le están pidiendo a una imagen, a un ídolo. Cuando la Biblia dice, tienen ojos y no ven. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tienen boca y no hablan. Tienen narices y no huelen. Tienen orejas y no oyen. Pero el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros le alabamos, Él sí nos oye. Dice la palabra de Dios, el Salmos 34, versículo 6. Dice claramente, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró
de todas sus angustias. Aleluya. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Cuándo Dios nos va a oír? Cuando le clamamos. Por eso la importancia de un clamor. El Señor Jesucristo se detuvo al clamor. ¿De quién? De Bartimeo, el ciego. Gloria sea el nombre del Señor. Miren, y acá nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo lo mandó a llamar a Bartimeo, incluso con las mismas personas que antes le reprendían, con las mismas personas que le decían, cállate, con esas mismas personas, Jesucristo le dijo, vayan y tráiganmelo. Y ellos fueron, de acuerdo, gloria a Jesús, a lo que Jesucristo les había encomendado. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a verlo a la luz de la palabra, hermanos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Se da cuenta? Le dijo, levántate, te está llamando Jesús. Como en esta noche, querido amigo, querido hermano, el Señor Jesús te llama. Él sabe y conoce lo que a ti te está pasando. Él conoce y sabe lo que a usted le está angustiando. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué es lo que a usted le aflige? ¿Qué es lo que a usted le desespera? Él conoce su corazón. Tal vez le preocupa a su esposo, su esposa, su hijo o su hija. Le preocupa a su mamá, su abuelo, la abuela. O quién sabe, su compañero de trabajo. O algún familiar cercano. Le preocupa su salud. Y eso está originando una angustia en su corazón. O tal vez perdió algún familiar. Y su corazón está lastimado, está herido. O se enteró de algo. Quién sabe, su esposo le engañó. O su esposa le engañó. La traicionó. Y todo eso ha originado un dolor en su corazón. Y por cierto, ha perdido la confianza en su pareja. Y todo eso origina tristeza, melancolía. Todo eso el Señor lo conoce. Y Él te dice en esta noche, ven. Así como lo mandó llamar a Bartimeo, lo mismo te está diciendo en esta noche el Señor. Por decir, por nombrar un nombre, Jocelyn, el Señor te está llamando. El Señor quiere ayudarte en tu problema que tú estás pasando. Porque todos nosotros pasamos por situaciones. Todos nosotros pasamos por circunstancias a veces negativas. Todos. ¿Quién no tiene problema? Como dice una alabanza, la vida tiene problema. Problema tiene la vida. Cualquiera que no lo tiene, no sabe lo que es la vida. Todos. Pero lo maravilloso y lo bueno, que hay un Cristo, hay un Dios, el cual quiere que nosotros le clamemos, el cual quiere que nosotros le pidamos. Alabado sea el nombre del Señor. Este pobre clamó, decía David, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Hay un dicho muy popular donde se dice, hay personas que un vaso de agua se ahogan. Hay personas, hermano, que según ellos no tienen alternativa para que se solucione su problema. Algunos cometen ese error de suicidarse. Yo le digo en esta noche, no cometa tal locura. Clame a Dios. Clamemos al Señor. Bartimeo lo hizo. Él aprovechó la circunstancia. Él aprovechó el momento. Aproveche ahora en clamar al Señor. Clame por sus hijos. Clame al Señor. Dígale, Señor, te clamo, te pido, cuida a mis hijos, cuida a mis hijas, cuida a mis nietos, cuídalo de esta enfermedad, cuídalo de esta plaga. Señor, cúbralos
Así como la gallina protege a sus polluelos, cúbralo. Señor, quiero morar bajo la sombra de tu omnipotencia. La Biblia dice, amigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Pero ¿quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes son los bendecidos para poder estar bajo esa sombra, bajo ese abrigo, bajo esa protección? ¿Sabe quiénes? Aquellos que claman. Y cuando Dios nos llama, porque Él está dispuesto a ayudarnos, tenemos que obedecer. La Biblia dice en el versículo 50, dice la palabra de Dios, Marcos 10:50, entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Qué precioso, hermano! ¡Qué lindo, amigo! Bartimeo no lo pensó ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10,000 veces. Apenas él escuchó que estaba siendo invitado por el Señor Jesucristo, que lo estaba llamando, él dice, gloria a Jesús, arrojó su capa. Había algo que lo cubría a Bartimeo para la lluvia, para abrigarse. Era una capa, hermano. Esa capa es tipo muchas veces del pecado. Esa capa representa muchas veces la incredulidad. Esa capa representa los estorbos, las ataduras que muchas veces tiene el hombre. Cuando Jesucristo nos llama, bota todo, desecha todo, toda carga, toda opresión, toda cosa que te estorba a que tú te acerques al Señor. Bota toda, arroja, bota lo que no sirve. Bota el pecado, bota la inmoralidad y acepta la invitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, arrojando la capa, se levantó. La Biblia dice, levántate tú que duermes. O despiértate que tú que duermes. Y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice la Biblia, y vino a Jesús. Qué interesante. Qué precioso, hermano. Hay que venir a Jesús. No es que hay que venir a una religión. No, Jesucristo no es religión. Yo nunca me voy a cansar de hablar y predicar a Jesucristo. Yo no predico una denominación. Muchos se están identificando. Muchos se dicen ser miembro de alguna denominación. Yo soy de las asambleas. Yo vengo a hablarle del movimiento misionero mundial. Yo vengo a hablar de la iglesia de la profecía. Yo vengo a hablar del adventismo. Yo vengo a hablarle de tal denominación. No. Yo le estoy hablando en esta noche de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien usted tiene que acudir. A Jesús. Y la Biblia dice acá muy claro, hermano, la importancia de saber pedir. Miren, en el versículo 51 dice así, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo le pregunto, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no sabía lo que Él necesitaba? ¿Acaso Jesucristo no se daba cuenta que este hombre estaba ciego? Era muy notorio. Muchos se preguntarán y dirán en esta noche, hermano Emilio, pero esa pregunta que le hace Jesús, ¿no ve que está ciego y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Bendito sea el nombre del Señor. Es algo, hermano, que Dios nos hace también esta noche esta pregunta. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres que te haga? Jesús conoce tus problemas. Él sabe lo que te está pasando. Él conoce, sino que Él quiere que tú se lo expreses. Él quiere que tú se lo digas. El Señor le ofrece acá claramente a Bartimeo el derecho y la opción de pedir. ¿Qué quieres que haga? A pesar de saber nuestro Señor Jesucristo cuáles eran sus necesidades reales,
Y Él sabe cuáles son nuestras necesidades reales, hermanos. Pero el Señor nos ofrece la opción de pedir lo que deseamos. Más allá de lo que usted necesita, Él nos da la opción de pedir, hermanos, amigos, lo que deseamos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hay un claro ejemplo. En el libro de 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, usted sabe la historia de Salomón, que ahí el Señor demuestra su disposición para atender el deseo de Salomón. Cuando le invita, pídame lo que quieras que yo te dé. Hablando de la historia de Salomón. Salomón no sabía ni cómo dirigirse ni cómo conducir al pueblo de Israel. ¿Acaso Dios no sabía que a Salomón le faltaba sabiduría? Por supuesto que sí. Dios sabía todo eso. Y Dios le da la opción. Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Fácil, Salomón le podía haber pedido dinero, riquezas, todo eso, hermano. Pero sin embargo, la humildad en un principio, como empezó Salomón, es algo de imitar. Le dijo: Señor, quiero sabiduría. Y el Señor no solamente le dio sabiduría, hermano, sino que también lo prosperó económicamente. Acá nos damos cuenta que Bartimeo revela lo que verdaderamente necesita. ¿Qué dice? Marcos 10:51. Aquí está la respuesta. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Alabado sea el nombre del Señor. Maestro, que recobre la vista. Jesús, hermanos, atiende la petición de Bartimeo y le confirma: tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 52. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, que dice: en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. En conclusión, hermanos, amigos, ¿qué quieres que te haga? Fue la pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo. La misma disposición que el Señor tuvo para atender a Bartimeo y también, hermano, a Salomón, es la que nos muestra para atender nuestras peticiones. El Señor conoce, el Señor sabe, y el Señor nunca nos va a defraudar. Nunca, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, y no lo digo a manera que me tengan lástima. Lo digo esto, hermano, porque muchas personas, y lamentablemente tengo que decirlo, hasta mi propia familia, lamentablemente cuando no entiende las cosas de Dios, le digo esto, no lo digo para que me tengan lástima, ni a manera de persuasión. Todos sabemos que esta pandemia está afectando la economía, la vida y la salud de muchas personas. De muchas personas. Yo podía haber sido profesional. No lo soy y no me quejo. Ahora yo entiendo de que Dios me escogió desde el vientre de mi madre para ser un predicador del Evangelio. Y toda la vida, estos 29 años, lo he hecho por amor. No lo he hecho con otras intenciones,
de ser un vividor del Evangelio o de aprovecharme la fe de muchos. No lo he hecho. Dios conoce mi corazón. Siempre he trabajado con mis propias manos. Pero lamentablemente la economía, yo no teniendo un trabajo estable, no me avergüenzo. Yo me subí a los carros a trabajar, presentando un producto natural, presentando algo, hermano. Y Dios nunca me ha abandonado. Pero a raíz de esta situación, todo se truncó, se prohibió todo. Mi familia, mis hijas dependían de mi trabajo. Entonces yo he pasado por situaciones bastante difíciles, momentos duros, momentos en que a veces no he tenido ni qué llevarme a la boca. La verdad, en la noche yo me angustiaba. En la noche yo le decía, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes mi angustia que estoy pasando. Tú lo sabes. Le clamaba a Dios, queridos hermanos, amigos. Y se lo digo así de todo corazón. Dios nunca defrauda. Personas, hermanos, me llamaban. Yo nunca les he pedido. Personas. Hace poco, hermano, lo digo para la gloria de Dios. No tenía nada. Me angustiaba. Un amigo de Guarmey, y quiero orar por este varón. Un día me dice, Emilito, me dice, sí, varón, dame tu número de cuenta. Dios ha puesto en mi corazón darte una ofrenda. Bendiciones para ti, amigo Jorge Luis La Rosa, buen día. Muchas bendiciones, amigo. Que Dios te bendiga. Y me dice, Emilito, ya te deposité. No sé por qué lo hago, me dice, pero Dios ha puesto en ti mi corazón. Yo nunca le pedí. Pero eso es lo que hace Dios. Que Dios atiende el clamor de sus hijos. Como atendió el clamor de aquel hombre ciego, despreciado. Tal vez a ti muchos te desprecian. Muchos te rechazan. Muchos lo rechazaron, hermano Bartimeo. No quería que clamase. Pero sin embargo Jesucristo tuvo misericordia de él y se detuvo para atender el clamor de aquel hombre pobre, miserable, despreciado. Y le dio la opción para que él pueda pedir lo que necesitaba. ¿Qué quieres que haga por ti? Como en esta noche Dios te dice lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? Cuéntamelo, ¿qué quieres que te haga? Dice la Biblia, hermano, Jesús, muy atento, cuando escuchó a Bartimeo que le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. ¡Aleluya! Y no solamente recobró la vista, hermano. Si usted analiza las Escrituras, la Biblia dice que Bartimeo, en un inicio, versículo 46, dice que él estaba junto al camino. Junto al camino. Pero en el versículo 52 dice que empezó a seguir a Jesús en el camino. Aleluya, santo es el Señor. Tal vez tú estás junto al camino, pero no estás en el camino siguiendo a Jesús. ¿Quieres tú en esta noche decirle, Señor, me está pasando esto? ¿Quiere decirle, Señor, ya no quiero estar junto al camino mendigando? Ahora quiero estar siguiéndote a ti en el camino. Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dejó la mendicidad. Dejó lo que antes hacía. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Que ya no hagas las cosas que tú antes hacías. Dios quiere hacer algo bueno en ti, como lo hizo con mi vida.
a pesar de los problemas, de las situaciones, Dios sigue haciendo cosas muy lindas en mi vida. Yo quiero en esta noche orar por ti. Ahí donde tú te encuentras, así como Jesucristo llamó a Bartimeo, el Señor te está llamando y quiere sanarte, quiere curarte, quiere darte esa tranquilidad, esa paz que tú necesitas, esa angustia, ese dolor, esa herida que tú tienes ahí en tu corazón. Tal vez perdiste a un familiar y siempre lo recuerdas, lloras, sufres, hay herida en tu corazón. O tal vez tu padre no quiso reconocerte, tu padre te despreció, te negó, o tu madre, o eres el rechazado. Jesucristo te recibe con los brazos abiertos. En esta noche, Él te dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Y quieres seguirle al Señor? Yo quiero invitarte en esta noche, allí donde tú te encuentres, quiero hacer una oración por ti. Y repite esta palabra. Si tú lo haces de todo corazón, yo te puedo garantizar que el Señor no te va a defraudar. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor.